Vamos a saludar hasta ahora a Carolina Rato. Ella es Head Equities Research de Credit Corp Capital. Carolina, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días a todos. Sí, acá una total argentina viendo un poco desde lejos lo que está pasando allá también. Ay, sí, qué pena. Yo sé que tú ibas acá en Santiago, Carolina, pero me imagino que ves con bastante preocupación lo que pasa al otro lado de la cordillera también. ¿Está tu familia? Sí, la verdad que, bueno, desde hace unos años ya que Argentina ha decepcionado en términos económicos. En su minuto era la promesa, digamos, del mercado promesa con Macri, y eso se desinfló, y creo que esta crisis, la verdad que los toma a los argentinos en una situación muy complicada, con un deterioro muy fuerte en términos, digamos, de consumo y demás, y poca maniobrabilidad desde el punto de vista fiscal, cosa que en Chile sí apreciamos, ¿no? El paquete fiscal que Piñera, digamos, anunció, cerca de un 7% del PIB, la verdad que sí es un aliciente importante en términos de poder hacer un buffer frente a la crisis. Exactamente. Dentro del mercado local, Carolina, y nos adentramos de lleno a tu tema, ¿no es cierto?, que es precisamente el mercado y la cartera de acciones que ustedes recomiendan en Credit Corp Capital. ¿Cómo están viendo el mercado accionario versus la renta fija, que también aparece como un instrumento bastante atractivo? Sí, te diría que en general, digamos, los mercados han sorprendido de manera importante, digamos, lo que ha pasado, ¿no? Porque efectivamente ves contracciones muy fuertes a nivel de PIB y las bolsas a nivel mundial, digamos, desde marzo, por ejemplo, que empezó este tema de la cuarentena, vemos que el S&P lleva ya un 5% arriba, digamos, el IPSA también está, digamos, en números positivos, uno los mira desde marzo, con lo cual los mercados han sido un poco ajenos a esto, y se debe, como comentaron, el tema del estímulo monetario. Ayer el Banco Central, digamos, el Banco Europeo, digamos, volvió a hacer un anuncio respecto a mayores QE, digamos, emisiones monetarias para poder dar más liquidez al mercado. Pero yo creo que la tónica en términos de tendencia positiva va a continuar pautada más que nada por el tema de los flujos. Si vemos lo que pasó en el mercado, digamos, accionario local, después en general el mercado local ha estado muy conectado a lo que ha pasado en términos de los flujos de pensiones y las recomendaciones que siguen de Filios y Forrados. Y para hacer un poquito de historia, la verdad es que tuvimos una gran contracción a mediados de marzo, cuando empezaron las medidas de restricciones y la cuarentena acá en Chile, pero después, a partir del 30 de marzo, empezó un rally muy, digamos, ligado a un cambio de recomendación en Filios y Forrados, con un aumento de ponderación en el fondo A, y la verdad es que ya después del rally que vimos en abril, en mayo se esperaba, digamos, un menor flujo por el lado de los fondos de pensiones, porque había habido un cambio en la recomendación de Filios y Forrados hacia fondos más conservadores, y a pesar de eso, los flujos pasivos extranjeros, siguiendo este tema de estímulos monetarios, han contrarrestado, digamos, la presión de venta de los fondos de pensiones, y el mercado se ha mantenido muy sólido. Entonces yo creo que no hay que pelear a los flujos, digamos. Yo creo que esto va a continuar por lo menos este mes. Yo creo que la tónica debería ser positiva, y si bien el mercado no se ve tan atractivo, digamos, en términos de múltiplos, justamente porque no ha corregido de manera importante cuando uno lo mira de cara a 2021, digamos, porque obviamente 2020 sabemos que va a haber una contracción muy fuerte en earnings, entonces es mejor verlo 2021. El mercado está transando cerca de 16 veces, 16 y medio precio utilidad, que no es un descuento tan importante respecto a la historia, digamos, de lo que ha transado el IPSA, que en general estaba en torno a 17 veces. Dicho esto, yo creo que sí hay opciones y alternativas interesantes dentro, digamos, del mercado. Ahora, cuando uno arma un portafolio pensando que la volatilidad va a seguir y que efectivamente el performance de las acciones estando muy ligados a flujos, la verdad que la estrategia que nosotros estamos siguiendo es bastante defensiva y muy fundamental, con un stock picking muy agudo en términos, digamos, de compañías que realmente tienen una sólida posición de balance, porque sabemos que lo que se viene es bien complicado, y ponderando algunos sectores un poco más para tener un hedge respecto del IPSA, porque estas volatilidades hacen que si uno está demasiado defensivo también se pueda perder retorno en el rally, ¿no? Que es un poco lo que ha pasado. La verdad que la cartera ha andado muy bien, porque hemos tenido también posiciones más beta dentro de la cartera. Carolina, tú hablaste de flujos, y ayer yo estaba viendo una presentación del Banco Mundial, donde mostraban una salida brutal de flujos de mercado emergente, en particular América Latina, y en los últimos días da la impresión de que han estado volviendo en parte por las apreciaciones que hemos visto en el peso y en el real brasileño también. ¿Dónde crees tú
que se invertiría un inversionista extranjero que está denominado en dólares en el IPSA. Te lo pregunto porque si los flujos vuelven, probablemente lo que va a mover a los mercados locales va a ser las inversiones de los extranjeros. Sí, digamos, en ese sentido yo creo que las apuestas tienen que estar siempre por el lado de las acciones más líquidas, ¿no? Porque es donde los flujos de extranjeros entran. Creo que Chile, digamos, a diferencia de otros países dentro de la región, se ve, digamos, un poco, la verdad que la crisis que estamos viviendo en Brasil y en México, hasta hace unas semanas atrás, la verdad que Chile genera bastante confianza. Obviamente estamos dentro del pic en términos de la pandemia, pero creo que cómo se ha manejado el gobierno en términos de tratar de ser bastante cuidadoso con las cuarentenas y bastante preventivo, es muy distinto de la tónica que estamos viendo en Brasil. Entonces yo creo que sí puede haber alguna preferencia, digamos, dentro de Latinoamérica por Chile y digamos, por parte de los extranjeros, y las acciones más líquidas que ahí se mueven son básicamente, digamos, el retail y los bancos, son acciones bastante líquidas, MPC. Nosotros en particular, dentro de la cartera, estamos manteniendo a Banco de Chile, MPC y Santander como justamente un hedge, digamos, respecto del IPSA por esta entrada que puede haber de flujos, digamos, extranjeros que puede generar, digamos, que la tónica siga siendo positiva. Por el lado de retail, la verdad que estamos prefiriendo Cencosud. De hecho, fue uno de los cambios que hicimos el último mes en la cartera. En el caso de Cencosud, lo que vemos de positivo es que va a haber una tónica de resultados muy distinta que el resto de los retailers. La verdad que en el caso de Cencosud esperamos crecimiento en EBITDA este año, cosa que no vamos a ver en ningún otro papel dentro del sector. Y eso se da porque la compañía no solamente tiene una exposición importante a supermercados, sabemos que es una tasa de crecimiento, digamos, muy fuerte que están teniendo. Ellos después del primer trimestre dieron algunas cifras de lo que era el crecimiento de e-commerce online en supermercados, y estábamos hablando de 4 o 5 veces por, digamos, Carolina, lo que tenían el año pasado. Sí. Para entrar como de lleno y específicamente en un sector que es el bancario, hoy día Morgan Stanley dijo que Santander era una de sus acciones favoritas en Europa. ¿Ustedes coinciden ahí? ¿Tienen alguna preferencia entre uno y otro? Mira, la verdad es que el Banco de Chile nosotros lo preferimos porque creemos que es más un flight to quality, es decir, si uno ve cómo ha habido yendo las provisiones, creemos que el Banco de Chile ha provisionado bastante más. Entonces, los efectos en términos, digamos, del sector bancario, en términos de NPS o castigos, la verdad es que se ven, no se están viendo todavía, es decir, el impacto lo vamos a ver más en julio, agosto, pero sí, digamos, Banco de Chile ha sido un poquito más agresivo en aumentar provisiones, y eso nos deja un poco más tranquilo. Y también históricamente el perfil de riesgo del portafolio de Banco de Chile era un poco más seguro que Santander. Dicho esto, Santander igual ha hecho en los últimos años una migración en términos de su cartera, o sea, hace una cartera, digamos, de menor riesgo, con lo cual la diferencia, digamos, es menor que hace unos años atrás, sí. Pero sí tenemos una preferencia relativa por Banco de Chile. Carolina, te quería preguntar también de los bancos. ¿Ustedes están analizando de manera separada el efecto de los créditos COVID o simplemente lo están mezclando con todas las colocaciones? Y esta pregunta tiene que ver con que cuando se anunció que la tasa máxima iba a ser 3,5%, salieron varios actores de los bancos diciendo que probablemente iban a perder plata con estas líneas FOGAPE o estos créditos COVID. Entonces no sé si ustedes lo están analizando separado y no sé cómo están evaluando el desempeño de cada uno de los bancos que cubren. Sí, el tema de FOGAPE es una de las cosas que todavía estamos, digamos, entendiendo un poco cuál va a ser el impacto en términos de los bancos, porque sabemos que muchos de los bancos están reticentes a justamente hacer estos préstamos con estas garantías para los segmentos de las compañías más pequeñas, porque efectivamente ellos con esa transacción perderían plata. Entonces, yo creo que hay una negociación que está haciendo ahí, a ver si negocian una tasa más alta o un porcentaje de garantía más alto. Si lo vemos en términos comparativos, las garantías que estaban ofreciendo del 60-65% son inferiores de las que veíamos que de los programas similares que habían ofrecido en Colombia y en Perú. Entonces yo creo que va a haber una negociación ahí y vamos a ver un poco cuál puede ser el impacto para los bancos una vez que tengamos más clara de eso. Es algo que tenemos que seguir monitoreando. La verdad que en el sector bancario como un todo es un sector que las noticias salen del día a día.
y decir que la exposición que tenemos a Banco de Chile, Santander, dentro de la cartera, digamos, nosotros estamos un poco más neutros o cautos con el sector, pero sí dentro de un portafolio donde quiere ganarle al IPSA. Me parece que no tener el sector bancario, que es un sector que pesa mucho dentro del IPSA, con una tónica positiva en términos de flujos y también para hacer frente a esta volatilidad, es necesario tener exposición a este sector. Pero sí creo que obviamente hay ciertas medidas que están saliendo por parte del gobierno en donde la visibilidad respecto al impacto es poco clara todavía. Ahora, Carolina Rato, Head Equities Research de Credit Corp Capital, ¿cómo ven la acción de la TAM? Bueno, la acción de la TAM, la verdad es que nos han preguntado mucho, están obviamente en Chapter 11 y eso significa un proceso de reestructuración de la deuda en donde no sabemos ni cuánta deuda van a pagar, ni el plazo, ni cómo se va a pagar esta deuda, pero lo que sí sabemos es que va a haber una posible dilución. Entonces, la verdad es que lo que nos pasa a nosotros es que hacer una valorización de la TAM hoy y decir si es atractivo entrar es sumamente complicado, porque más allá de que hay una complicación por parte de los flujos, porque no sabemos cuál va a ser el tamaño de la compañía una vez después de esta pandemia, cómo va a reactivarse el turismo. Sabemos que hay que tener en cuenta que todo lo que era el viaje por negocios, que era el que tenía los márgenes más altos, no solamente en la TAM, el resto de las compañías, se va a suspender de manera radical. Este tema de la pandemia ha cambiado un poco la modalidad en la que se trabaja hoy. Probablemente no solamente el home office, sino que se van a suspender básicamente todos los viajes corporativos, porque parece que no hay necesidad de poder juntarse con un cliente, sino si uno lo puede hacer por Zoom, ¿no? Entonces, más allá de que hay una dificultad por el lado de los flujos y el lado de la operación, yo creo que hay poca visibilidad también respecto a qué nivel de dilución vamos a tener como accionistas minoritarios. Entonces, bajo esa lupa, la verdad que preferimos estar afuera hasta que no tengamos más claridad de cómo se va a definir este proceso de Chapter 11. En general, el proceso, los más rápidos han durado 6 meses y digamos, te diría que el promedio de este proceso va a ser entre 18 y 24 meses. O sea que hay que esperar un tiempo largo y hay que seguir las noticias respecto a las negociaciones con los bonistas. Sí, estamos conversando con Carolina Rato. Por mi parte, Carolina, tengo una pregunta más que tiene que ver con acciones de consumo, Andina, Conchitoro. ¿Qué es lo que les gusta de estas compañías? Mira, la verdad es que nosotros estamos positivas en ambas acciones, de hecho las tenemos en la cartera. Son acciones que no han andado muy bien el último mes. Creo que hay una preocupación, especialmente por el lado de las embotelladoras. Sabemos que va a haber un impacto en volumen, pero el impacto más fuerte puede venir por el lado de los márgenes, porque obviamente el tema del FX, los costos en dólares han afectado, afectan los márgenes de las compañías. Dicho esto, nosotros creemos que está muy barata. Andina está transando cerca de 7 veces EBITDA, en el 2021, cuando en realidad el histórico de esa compañía es entre 8 y 9. Creemos que está muy descontada y creemos que el mercado hoy por hoy está muy cauto por una posible compresión de márgenes y también por una exposición a Argentina y Brasil que preocupa. Dicho esto, creemos que los precios actuales estos riesgos están incorporados y por eso creemos que es una oportunidad de compra a estos niveles. En el caso de Conchitoro, la verdad es que la compañía ha reportado un crecimiento doble dígito, cerca del 50% en EBITDA en el primer trimestre, cosa que no veíamos en ninguna de las compañías del IPSA, y eso se debe a que el costo del vino es bajo, por lo menos hasta el segundo trimestre se van a mantener, costos del vino bajo, y también el FX, el pool de monedas que ellos tienen genera una mejora en márgenes. Hay una preocupación respecto a la segunda mitad del año, cómo se viene la vendemia. Yo creo que el mercado está un poco cauto por eso. Nosotros creemos que, por lo menos lo que hemos hablado con la compañía, es que si bien no van a ser tan bajos los costos del vino como lo vimos en la primera mitad del año, se van a mantener en niveles razonablemente buenos en términos de márgenes. Entonces yo creo que la compañía también está barata y me parece que es una oportunidad de compra y efectivamente es una de las pocas afectadas respecto al COVID. O sea, la exposición que tienen a restaurantes es bajo, mucha de la venta viene a través de supermercados. Europa, ya está reabriéndose, con lo cual eso es positivo. Entonces yo creo que es una buena acción para estar. Perfecto. Además de que ambas acciones, tanto Conchitoro como Andina, tienen un nivel de balance muy sólido y eso es importante en este momento de crisis. Clarísimo. Carolina Rato, Head Equities Research de Credit Corp Capital, hoy en Más que Números. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Carolina. Muchas gracias, Carolina. Cuídate.